Reddit pregunta: ¿cuál fue tu fallo en la Matrix más aterrador? Cuando yo era pequeño en la primaria, una vez que se acabó el recreo, volvimos adentro al cuarto donde nos quitábamos los zapatos, como siempre. Pero entonces una ráfaga de viento enorme abrió las puertas de adentro y las azotó contra nosotros y me tumbó a mí y a mi amigo, que éramos lo único en el cuarto en ese momento. Nadie más dijo que experimentó o escuchó nada. Había un programa de cazafantasmas medio pelo donde visitaban una casa embrujada en cada episodio y tenían una sección donde un contratista revisaba la casa, mirando cada puerta o gabinete que se cerraba de golpe, cosas que se caían solas, etc. El 99% era solo gabinetes mal instalados, puertas mal instaladas, la casa se asentó con los años y deformó el marco de la puerta, el armario no estaba nivelado, lo que hacía que se abriera o cerrara solo, etc. Casi nada sobrenatural ocurría, era inmediatamente diagnosticable como un defecto puramente práctico. Por supuesto, eso sofocaba un poco la efectividad de las secciones donde un medium intentaba contactar a los fantasmas. Hace unos 2 años, fui a buscar a mi marido al ferry después del trabajo. Mi marido subió al coche y, mientras yo conducía muy despacio para salir del aparcamiento, ambos notamos que había 2 personas paradas a unos metros de nuestro coche. Parecían desconocidos, profesionales de aspecto mayor, ambos caminando hacia sus coches separados en diferentes zonas del aparcamiento. El hombre estaba metiendo la mano en su bolso lateral y la mujer estaba más adelante que el hombre, con la cabeza girada hacia la derecha. Sé las posiciones exactas en las que estaban porque estaban completamente congelados en el acto. Mi esposo y yo nos sentamos allí mirando a los extraños congelados, sin decirnos nada, y de repente fue como si alguien presionara reproducir y los 2 extraños continuaron como si nada hubiera pasado. Mi esposo y yo nos prometimos mutuamente que nunca olvidaríamos lo extraña que fue la experiencia. No recuerdo exactamente cuánto tiempo permanecieron congelados así, pero fue suficiente para asustarnos a ambos. Estaba paseando a mi perro y casi había llegado al camino de entrada cuando miré hacia abajo por alguna razón y miré hacia arriba y terminé de regreso a la carretera a unas 6 cuadras de donde pensaba que estaba. Estaba muy confundida, pero mi perro se veía completamente bien. Para tu información, no bebo ni consumo sustancias, todavía soy bastante joven. Recuerdo que tenía unos 9 o 10 años y estaba en el aparcamiento de un pub en Inglaterra, en Southend. Distinguí a un adolescente en la ventana de una casa que daba hacia el estacionamiento. Me saludó y sentí una extraña sensación, como si lo conociera de alguna manera, aunque sabía que eso no tenía sentido. Mis padres me preguntaron a quién estaba saludando y respondí que simplemente a una señora que estaba en la ventana de esa casa. No le di demasiada importancia en ese momento y lo olvidé con el tiempo. Avancemos 10 años. Estaba en la nueva casa de mi abuela. Recuerdo haber entrado en su habitación, algo que normalmente no me permitían hacer, y haberme acercado a la ventana por curiosidad. Entonces me di cuenta de algo que me dejó helado. Estaba en esa misma casa, mirando el mismo estacionamiento que había visto cuando era niño, recordando claramente aquella interacción de años atrás. En ese instante, vi a una niña de unos 9 o 10 años en el aparcamiento. Me saludó. Yo le devolví el saludo casi por reflejo. Y otra vez sentí esa misma sensación inquietante, como si la conociera. Nunca pude explicarlo y jamás se lo he contado a nadie. Me asustó más de lo que puedo describir. Hace aproximadamente un año, mi prima y yo visitamos Los Ángeles. Estábamos conduciendo usando Google Maps y después de perder nuestra tercera o cuarta salida, juramos que ambos lo escuchamos suspirar ruidosamente antes de que nos desviáramos. Nos asustamos y nos aseguramos de que nuestra conducción fuera correcta durante el resto del viaje. El resto del viaje allí, si nos perdíamos alguna de nuestras salidas o giros, siempre nos disculpábamos con Google, así que con suerte ella sabría que éramos idiotas y no imbéciles. Cuando estaba en mi trabajo, quité una pintura de la pared durante una limpieza nocturna, la guardé y regresé a la pared para ver una pintura nunca antes vista en el mismo lugar, lo que me provocó un escalofrío. Cuando era adolescente, mi familia vivía en una enorme casa de ladrillos con más de 115 años de antigüedad. Allí sucedieron muchas cosas espeluznantes, pero una noche ocurrió algo que nunca pude olvidar. Me dirigía a la cama cuando, de repente, la puerta que separaba la cocina del primer piso y las escaleras del sótano se cerró de golpe. Fue un eslafuerte y seco. Tenía un sonido muy particular, uno que reconocí inmediatamente como el de esa puerta específica de la cocina que daba al sótano. No había ventanas abiertas que pudieran haber provocado una corriente de aire.
Nuestro perro estaba durmiendo en el segundo piso. Yo también estaba en el segundo piso. Mis padres dormían en el ático del tercer piso, que habían convertido en el dormitorio principal. Ninguno de nosotros podría haber cerrado esa puerta. Jodidamente aterrorizado, reuní el valor para ir a investigar. Tomé mi pequeña y divertida navaja de bolsillo para protegerme, como si realmente pudiera servir de algo, y comencé a bajar las escaleras, encendiendo todas las luces a mi paso. Cuando llegué a la cocina, la puerta estaba abierta de par en par. Aún más asustado, regresé corriendo a mi habitación, dejando todas las luces encendidas. 1 o 2 minutos después, escuché claramente un susurro desde abajo, SSSSHHHH, ok. Me quedé acostado en la cama, completamente paralizado, prácticamente listo para aceptar mi desaparición. De alguna manera, finalmente me quedé dormido. A la mañana siguiente, bajé las escaleras antes que mis padres y antes de que el perro despertara. Descubrí que todas las luces estaban apagadas y que la puerta del sótano estaba cerrada otra vez. Nunca encontré una explicación para lo que ocurrió esa noche. Extraño, pero reconfortante. Hace unos 5 años, en noviembre, perdimos al perro de nuestra familia a causa del cáncer. Era la perra con la que crecieron mis hijos, profundamente querida y parte esencial de nuestra vida diaria. Todos la amábamos. En la Navidad siguiente, al final de un largo día de regalos, comida y familia, mientras recogía la casa, encontré una pequeña figura de perro de peltre sobre la repisa de la chimenea. Me llamó la atención porque estaba segura de que antes no estaba allí. Pregunté a todos los que habían estado en la casa ese día si la habían dejado, pero nadie sabía nada al respecto. Me pareció extraño, sí, pero decidí tomarlo como una especie de señal bonita, casi como un pequeño guiño del destino. Cuando mi hijo mayor regresó a la universidad al terminar las vacaciones de Navidad, me preguntó si podía llevarse la figurita para tener algo que le recordara a su perra. Por supuesto, le dije que sí. 1 o 2 semanas después, mientras ordenaba la casa, la figura apareció otra vez. La miré confundida y llamé a mi hijo de inmediato. ¿Te olvidaste la figura del perro? Él respondió sorprendido. No la olvidé. Está justo aquí, frente a mí, en mi escritorio. Ya había encontrado una segunda figura. Una vez más, nadie en la familia afirmó saber de dónde había salido. No tengo idea de cómo ocurrió ni de dónde vinieron exactamente, pero hasta el día de hoy conservo ambas figuras, guardadas juntas en un estante. Y, aunque no tenga explicación, me gusta pensar que fue una forma extraña y dulce de recordarnos que ella sigue presente de alguna manera. No es mi historia, sino la de mi abuelo. Él sirvió a la marina y no había regresado a casa en 5 años. Finalmente, cuando regresó a casa y en el camino vio a su viejo amigo, llamémoslo Wally. Wally estaba subiendo a su autobús normal y mi abuelo gritó "Hola" para él, pero Wally no respondió. Pero no le dio mucha importancia, viendo que Wally no tenía la mejor audición. Wally subió a su autobús y miró a mi abuelo a los ojos mientras el autobús se alejaba. Más tarde, después de llegar a casa y hablar con su padre, le preguntó cómo estaba Wally y le contó a su padre cómo lo había visto antes. Su padre guardó silencio por un minuto y le preguntó si estaba seguro de haber visto a Wally. Mi abuelo dijo que sí, y su papá respondió: Wally murió hace 6 meses. Estaba de vacaciones en Florida visitando a un amigo. Estábamos caminando por la playa en un día perfectamente soleado cuando todo se puso negro por un segundo. Creo que fue raro, pero le expliqué pensando que mis ojos me estaban jugando una mala pasada hasta que me miró y dijo: ¿Se puso todo negro por un segundo? Podría haber quedado enterrado, pero bueno. Cuando era niño jugaba a béisbol. Repartían los trofeos al final de la temporada. Gritaron los nombres de los niños mientras recibíamos nuestros trofeos. Resulta que era un niño con el mismo nombre que yo. Nos conocimos después de la ceremonia porque fue raro ya que nuestro apellido no era muy común. Teníamos el mismo cumpleaños y todo. Nos parecíamos. Nuestros 2 papás se llamaban Derek y nuestras 2 hermanas se llamaban Lily. Cuando era niño lo encontraba genial. Como adulto lo encuentro genial y también inquietante. Cuando era adolescente, tuve un sueño recurrente todas las noches durante meses. En el sueño, estaba sentado en una mesa en el patio de un restaurante. Estaba solo, esperando mi comida. Al otro lado del patio, se acercaba un vagabundo pidiendo cambio. Yo empezaba a buscar un par de $1 en mi billetera cuando, de repente, escuchaba el chirrido de neumáticos.
Miraba hacia arriba y veía un choque en una intersección cercana al restaurante. Salía corriendo para intentar ayudar, pero en el momento en que pisaba la carretera, un coche me atropellaba. Siempre me despertaba justo con el impacto, con el corazón acelerado. Después de un tiempo, el sueño simplemente desapareció y terminé olvidándolo. Avancemos hasta que tengo 28 años. Estoy sentado en el patio del restaurante On the Border, esperando mi comida. De pronto, un vagabundo pasa frente al restaurante, aunque esta vez no se detiene a pedir cambio. Aún así, su presencia me hace recordar inmediatamente aquel sueño. Empiezo a sentirme incómodo, inquieto. Poco después, escucho el chirrido de neumáticos. Levanto la vista y veo un accidente en la intersección cercana, exactamente como en el sueño. Mi impulso es salir corriendo, pero esta vez me detengo en la acera y miro hacia el tráfico que se aproxima. Un SUV se acerca sin reducir la velocidad. La conductora está hablando por teléfono y atraviesa la intersección sin darse cuenta de lo que acaba de ocurrir. Si hubiera seguido corriendo, como en mi sueño, me habría atropellado. En cambio, me quedo donde estoy. Luego corro hacia el lugar del accidente y reviso a las personas involucradas. Por suerte, todos estaban bien. Nunca volví a tener ese sueño después de ese día. Esto ocurrió alrededor de 1991. Es medianoche. Estoy de pie en la sala de estar de mi hermana. Debe de ser luna llena porque, aunque es alrededor de la 1 de la mañana y todas las luces están apagadas, puedo ver con bastante claridad. En el suelo, frente al televisor, hay un tazón con palomitas de maíz ya casi terminadas. Cerca, sobre una mesa, hay una pila de cintas VHS de alquiler. Todo se siente extrañamente nítido. De pronto, escucho un ruido detrás de mí. Me doy la vuelta y veo al labrador de mi hermana, normalmente el perro más amigable del mundo, pero en ese momento se parece a Cujo. Tiene los colmillos al descubierto, está gruñendo y con el pelo erizado. Me mira fijamente, como si hubiera algo allí, o como si yo no debiera estar. De repente, hay un destello de luz brillante, y me despierto bruscamente, como si hubiera caído desde una gran altura contra la cama. Me quedo un momento mirando al techo y pienso, qué sueño tan extraño. Finalmente, vuelvo a dormirme. A la mañana siguiente llamo a mi hermana con la intención de contarle lo que soñé, pero ella se adelanta y empieza a contarme algo raro que ocurrió esa misma noche. Se despertaron alrededor de la 1 de la madrugada con el sonido del perro gruñendo. Su marido pensó que podía haber un intruso en la casa, así que tomó un arma y fue a buscar al perro. Lo encontraron en medio de la sala, gruñendo hacia la nada, en el centro de la habitación. No había nadie allí. Encendieron la luz. En el instante en que la habitación se iluminó, el perro dejó de gruñir y se fue tranquilamente a su cama, como si nada hubiera pasado. Su marido revisó toda la propiedad y no encontró absolutamente nada fuera de lugar. Luego volvieron a dormir. Seguimos hablando un poco más y mencionó que esa noche habían visto unas películas de alquiler. Claro que comimos palomitas, ¿por qué? Me dijo. En ese momento se me heló la sangre. Mi hermana tiende a asustarse con facilidad, así que decidí no contarle mi sueño. Por cierto, yo vivía a unas 450 millas de distancia en ese momento, y hasta el día de hoy, no tengo idea de qué fue lo que realmente vi. No diría que esto fue espeluznante, pero definitivamente es una de las experiencias más curiosamente surrealistas que he vivido. Allá por 2016 me lesioné en el trabajo y, durante unos 6 meses, mi vida consistió básicamente en ir a fisioterapia y permanecer confinada en cama hasta poder volver a caminar con normalidad. Como te imaginarás, tenía muchísimo tiempo libre, así que me dediqué a leer. Uno de los libros que estaba leyendo era Axe Heroes, de Peter Clance ***. No sé si a otras personas les pasa lo mismo, pero cuando leo me gusta elegir a los personajes en mi cabeza, imaginando cómo se ven y, a veces, incluso asociándolos con personas reales. En este libro hay un personaje secundario llamado Ilya. Como yo conozco a alguien con ese nombre y la historia está ambientada en Los Ángeles, donde vivo, en mi imaginación el Ilya del libro automáticamente se convirtió en el Ilya que conozco en la vida real. Hasta ahí, todo normal. Pero entonces empezaron a surgir detalles extraños. El Ilya del libro hacía referencias muy específicas a películas como Aliens, que casualmente es una de las favoritas del Ilya que conozco. El personaje también era un gran aficionado a las armas de fuego, exactamente igual que él. Escrito así, parecen coincidencias menores, pero mientras leía había algo inquietantemente preciso en la forma en que el personaje estaba construido.
La similitud era demasiado específica como para ignorarla. Finalmente, movida por la curiosidad, le pregunté directamente a Lilia que conozco. Resulta que él conoce al autor, Peter Clance, y que el personaje está inspirado en él. ¿Cuáles son las probabilidades de elegir un libro completamente al azar, cuya historia se desarrolla prácticamente en mi propia calle de Los Ángeles, y descubrir que incluye como personaje secundario a alguien que conozco en la vida real? Me dejó completamente alucinada. Y, sin duda, es una de las experiencias más surrealistas que he tenido. Mi esposa y yo estábamos en el centro comercial local. Estábamos caminando por Spencer y había una exhibición con un montón de conjuntos en cajas lindas y guarras. Una vez que lo vimos, ambos soltamos. Esto parece algo que Samantha, una conocida que ambos conocíamos de amigo en común, usaría, exactamente al mismo tiempo. Comenzamos a reírnos de eso, y mientras caminábamos por la esquina, Samantha, de la que estamos hablando, estaba mirando exactamente el mismo estante pero desde el otro lado. Ambos estábamos como, ¿qué demonios? No la habíamos visto, probablemente en aproximadamente un año antes. Eso dejó a todos rascándose la cabeza por un momento. En 1985, mi ex esposa y yo estábamos durmiendo. Había una pequeña franja de luz que entraba por la ventana desde una farola, por lo que la habitación y la cama eran apenas visibles. Nuestro Pomerania negro estaba durmiendo al final de la cama. Soñé que me despertaba. Me agachaba para acariciarlo y él se convertía en una cosa vivacha, ostra de color negro brillante que se abría para revelar hileras de dientes de cristal reluciente. Me desperté y mi ex retrocedió por la cama sobre la almohada hacia la pared. Le pregunté, ¿qué pasa? Ella dijo, ¿qué es esa almeja negra brillante con dientes al final de la cama? ¿Dónde está el perro? Habíamos tenido la misma pesadilla al mismo tiempo. Esto todavía me da escalofríos. He contado esta historia antes. Hace 3 años, el perro de mi infancia murió de forma muy repentina e inesperada. Había estado enferma durante unos días, pero parecía haberse recuperado y mejorar, hasta que falleció de manera rápida y dolorosa, en los brazos de mi papá. Yo vivo en otro estado, a unas 6 horas de distancia, así que no pude estar allí para nada de eso. Me sentí profundamente culpable por no haber estado con ella en sus últimos momentos. Tenía una conexión muy especial conmigo, fue mi mejor amiga durante 12 años. Su muerte me devastó por completo. No podía trabajar, no podía comer, casi no podía hacer nada. Me la pasaba llorando a cada rato. Sentía un dolor constante en el pecho y me descubrí hablándole en voz alta, pidiéndole perdón por no haber estado allí. La culpa me consumía. Una noche soñé con ella. En el sueño, yo estaba en un espacio vacío, como una especie de nada blanca y silenciosa. De pronto, Charlie vino corriendo hacia mí, gimiendo de emoción. Me lamía la cara, movía el cuerpo con esa alegría nerviosa que siempre tenía, y yo no podía dejar de sollozar. En el sueño sabía que estaba muerta. Sabía que me estaba visitando. Era increíblemente consciente de todo lo que estaba ocurriendo. La abrazaba, llorando y pidiéndole perdón una y otra vez, y ella seguía lamiéndome la cara y mostrándome cariño, como si intentara calmarme. Me desperté con lágrimas corriendo por mi rostro. Me incorporé en la cama y, por un momento, todavía podía oler su aroma tan característico. En la manga de mi pijama encontré y arranqué uno de sus pelos. Ella nunca había estado en mi departamento. No la había visto recientemente. Y no era pelo de gato, Charlie era una mezcla de collie, con un patrón de pelaje muy particular y fácil de reconocer. Puede que todo haya sido una coincidencia. Tal vez haya una explicación lógica, pero fue tan vívido, tan real. Me gusta pensar que vino a despedirse, o a decirme que todo estaba bien y que no debía sentirme culpable. Desde entonces, nunca he vuelto a tener un sueño así. Morí. Lo vi. Lo viví. O era otro mundo con una versión de mí que murió y que, de alguna forma, pude presenciar, o me estoy volviendo loco. Pero en mi mente, morí. Tuvimos una asamblea escolar y, cuando terminó, todos teníamos que volver a clase. A mi amigo y a mí no nos apetecía nada regresar, así que decidimos cruzar la calle para ir a Sonic. En ese lado de la escuela no suele haber mucho tráfico, pero si no prestas atención, pueden atropellarte. Recuerdo que caminábamos juntos cuando a él se le cayó algo. Yo crucé primero. Entonces la vi, una Tahoe roja acercándose hacia mí. Me golpeó. Lo recuerdo todo. Recuerdo la sensación de quedarme sin aire, tratando de respirar. Recuerdo perder el conocimiento, como si me apagara, y luego nada.
Y de repente, estaba otra vez en el estadio. El director estaba hablando, y exactamente las mismas palabras salían de su boca. Todo era idéntico. Cada detalle. Cada pausa. Cada frase. Mi amigo volvió a decir que quería ir a Sonic, pero yo estaba entrando en pánico. Empecé a hacerle preguntas, intentando confirmar que algo no estaba bien. Pensé que tenía que haber sido un sueño. Así que decidí ir con él de nuevo, solo para ver qué pasaba. Se le cayeron sus cosas otra vez. Esta vez no crucé. Me quedé en la acera. Y entonces, para mi absoluto horror, apareció esa misma Tahoe roja. Le dije que regresaría a la escuela. Que no iba a volver a morir. Hasta el día de hoy, todavía puedo ver esa otra versión de mí en la calle, destrozada, inmóvil. Como si en algún lugar esa línea de tiempo hubiera seguido adelante, sin mí. Un día, cuando tenía unos 8 años, no fui a la escuela porque estaba enfermo. Se suponía que mi amigo pasaría por mi casa para traerme la tarea y contarme lo que habían hecho en clase, pero nunca vino. Más tarde, cuando mi abuelo llegó del trabajo, me dijo que ese amigo había muerto. Me quedé completamente devastada. Esa misma noche tuve un sueño. Estaba con él en el patio de recreo al lado de nuestra escuela. Estábamos hablando con total normalidad, como si nada hubiera pasado. En un momento, me dijo que estaba bien, que estaba a salvo y que no le había dolido cuando el auto lo atropelló. Al día siguiente, mi mamá quiso sentarse conmigo para hablar sobre lo que había ocurrido. Me preguntó si quería saber exactamente qué había pasado. Le respondí que ya lo sabía todo, porque mi amigo me lo había contado. Ella pensó que mi abuelo me lo había explicado, pero él no lo hizo. De hecho, dijo que no quería contarme detalles sin que ella lo supiera. Esa noche volví a soñar con él. Estábamos jugando y riendo, pasándola bien como siempre. Pero al final del sueño me dijo que tenía que irse y que no volveríamos a vernos nunca más. Al día siguiente fue su funeral. Desde entonces, nunca he vuelto a soñar con él. Dos cosas. Cada uno fue presenciado por al menos otra persona y ambos conducían. Una vez en una señal de alto en un vecindario, todos estos pequeños destellos comenzaron a girar en el aire aproximadamente a 3 o 4 pies del suelo de la nada. El grupo de ellos medía aproximadamente 2 pies de ancho por 3 o 4 pies de alto. Duró de 3 a 5 segundos y luego desaparecieron. No había nadie alrededor y cuando le pregunté a mi pasajero si él también lo había visto, suspiró aliviado y dijo que sí. Hablamos de ello un poco más, pero no hay una explicación razonable. El segundo ocurrió cuando 3 amigos y yo conducíamos por una carretera rural vacía. Tramo muy recto. Apareció un hombre en bicicleta. Alguien dijo que tuvieran cuidado con él, para no golpearlo, y luego desapareció. Nuestra mente quedaron alucinada por decirlo menos. Simplemente ¡puf! Y se fue. Estaba conduciendo a unos 50 km por hora y un automóvil pasó una señal de alto en una rampa de acceso y se detuvo justo frente a mí. Recuerdo que me preparé para el impacto y luego estaba a unos 300 metros de la carretera y vi el auto en la rampa en mi retrovisor, a punto de salir. Estaba conduciendo durante una tormenta de nieve cuando un coche de policía empezó a pasar a mi lado con luces encendidas sin sirenas. Miré a los oficiales pero ellos no me miraron. Tenían una expresión extraña en sus rostros. Algo estaba mal. Aceleraron un poco para pasarme y luego desaparecieron por completo. Manejé unos 15 minutos por la carretera sin verlos por ningún lado. No podrían haber ido muy lejos. Las condiciones de la carretera eran terribles. Estuve muy asustado durante mucho tiempo. Este verano le regalé a mi novia un viaje de cumpleaños de último momento para hacer kayak por las islas de San Juan, frente a la costa del estado de Washington. Después de un largo trayecto en coche y ferry, encontramos al grupo turístico, unas 20 personas en total, y nos subieron a una camioneta para llevarnos hasta la playa. Mi novia tiene un nombre bastante único, similar al de un pintor famoso. Digamos, solo por diversión, que se llama Rebecca Warhol, no es su nombre real. Ella es un pequeño rayo de sol y empezó a conversar con una mujer de mediana edad que estaba sentada a su lado en el ferry mientras esperábamos para desembarcar. La mujer comentó que siempre le había encantado el nombre Rebecca, porque así se llamaba su madre. Continuaron hablando animadamente también en la camioneta, hasta que el guía turístico pasó una hoja de registro para que todos escribiéramos nuestros datos. Fue entonces cuando todo se volvió extraño. Mi novia escribió su nombre completo en la hoja y se la pasó a la mujer. En cuanto lo leyó, la mujer exclamó, «Dios mío», y rompió en llanto.
Durante unos minutos reinó la confusión. Finalmente, nos explicó lo que ocurría. Rebecca Warhol era el nombre completo de mi madre. Estas islas eran su lugar favorito en el mundo. Falleció este verano de cáncer y hemos viajado cientos de millas para esparcir sus cenizas aquí. Nos quedamos aturdidos. Yo había elegido la fecha, la hora y la compañía de turismo completamente al azar. Y, de entre todos los grupos posibles, terminamos en el mismo que esa mujer. Además, mi novia se sentó justo a su lado en el ferry. La mujer añadió entre lágrimas, mi hija nos dijo que la abuela Rebecca estaría con nosotros en este viaje. Yo no lo creía, hasta ahora. Fue, sin duda, la coincidencia más increíble que hemos vivido. Desde ese día, me cuesta pensar que todo sea simplemente casualidad. Como dijo mi hermano más tarde, aquel día el universo nos hizo un guiño. Compartí esto hace unos años cuando me hicieron esta pregunta por primera vez, y realmente no me di cuenta de lo fallo en la Matrix que sonaba hasta que la gente empezó a comentarlo, jaja. En la universidad tomé una clase de periodismo en la que aprendíamos a escribir noticias duras y blandas. Una de las tareas consistía en redactar un obituario para uno de nuestros abuelos. El profesor nos dijo que lo hiciéramos sobre un abuelo fallecido, pero que, si todos seguían vivos, debíamos elegir uno igualmente. En mi caso, todos mis abuelos estaban vivos. La verdad es que fui posponiendo la tarea hasta la noche anterior a la fecha de entrega porque me parecía bastante morbosa, sobre todo considerando que ninguno de mis abuelos había muerto. Buscando la opción más sencilla, llamé a mi madre para pedirle algunos datos biográficos básicos sobre mi abuelo materno. Mientras hablábamos sobre su carrera profesional, mi mamá no recordaba el nombre de una de las empresas en las que había trabajado. Me regañó un poco por dejar la tarea para el último momento, ya que eran las 10:30 de la noche, la hora local de mi abuelo. Aún así, dijo que lo llamaría para ver si seguía despierto y así poder darme la información al día siguiente, cuando terminara el trabajo. Cuando mi mamá llamó, mi abuela contestó el teléfono completamente alterada. Entre lágrimas, explicó que los paramédicos acababan de llegar y que le estaban practicando RCP a mi abuelo porque había dejado de respirar y había perdido el conocimiento. Mi mamá permaneció al teléfono con ella hasta que se lo llevaron al hospital, donde finalmente lo declararon muerto. Mientras mi mamá y yo hablábamos tranquilamente sobre el obituario de mi abuelo, él se estaba muriendo. Su muerte fue completamente inesperada. Aunque tenía más de 80 años, era el más saludable de todos mis abuelos en ese momento. Lo más impactante fue que el obituario que escribí para esa tarea universitaria terminó siendo utilizado como su obituario real. Todavía me estremece pensar en ello. Es extraño, y esto me recuerda a otra experiencia que tuve cuando era niño. Tenía una pequeña broma de esas que compras en tiendas de magia mientras estás de vacaciones. Ha pasado tanto tiempo que ya no recuerdo exactamente cómo era, pero consistía en una cajita que debías abrir. Dentro tenía una pieza de plástico suspendida con una banda elástica. La tensabas, cerrabas la caja y luego se la dabas a algún amigo desprevenido. Cuando la abría, la tensión se liberaba y la pieza comenzaba a girar y vibrar ruidosamente contra el plástico, asustándolo muchísimo. Como buen niño de 10 años, se lo hice a casi todos mis familiares. Un día, mi tía abuela y mi tío estaban de visita en casa de mis abuelos. Pensé en hacerle la broma a mi tía abuela, pero algo me detuvo. No sé por qué, pero de pronto tuve un pensamiento muy claro: no quiero provocarle un ataque al corazón. No tenía ningún motivo real para pensarlo. Era mayor, sí, pero también lo eran mis abuelos, y a ellos ya les había hecho la broma sin problema. Poco después de que regresaron a su casa, recibimos la noticia de que mi tía abuela había sufrido un infarto y había fallecido. Probablemente fue solo una coincidencia. Pero esa sensación previa, ese pensamiento tan específico, siempre se me quedó grabado. Y hasta hoy, cada vez que lo recuerdo, me parece inquietantemente extraño. Todas las noches me acuesto unas 2 horas antes que mi marido, y casi siempre me despierto cuando él entra en la habitación. Una noche, él estaba jugando en línea con un amigo. Horas después, medio dormida, escuché que entraba sigilosamente en el cuarto y empezaba a arrastrarse por el suelo, como si quisiera aparecer de repente y asustarme. Sentí claramente que el suelo vibraba bajo su peso y lo oí chocar torpemente contra el costado de la cama en la oscuridad. Extendí la mano hacia su lado y le pedí que no me asustara. Ya estaba bastante alterada, así que le rogué que simplemente tomara mi mano y se metiera en la cama. No podía ver nada, la habitación estaba completamente oscura, pero estaba convencida de que él estaba allí. Me quedé esperando a que saltara o dijera algo,
para poder calmarme y volver a dormir. Entonces escuché su voz, hablando con su amigo en la otra habitación. Me quedé congelada. Sé que existe la parálisis del sueño, los sueños lúcidos o algún fenómeno similar que podría explicar esto. Pero en ese momento habría jurado por la vida de mi hijo que alguien se había arrastrado por el suelo y había empujado la cama. La sensación física fue demasiado real. Finalmente reuní el valor suficiente para agarrar el teléfono y enviarle un mensaje de texto a mi esposo para que entrara, encendiera las luces y revisara debajo de la cama. Nada. Aún así, me impresiona lo increíblemente real que se sintió todo. Una vez, cuando éramos niños, tenía unos amigos con una tabla Ouija en el sótano del edificio donde vivía. A través de la escalera había un hueco de ascensor que tenía estas barras anchas donde se podía meter el brazo, el típico diseño de ascensor antiguo. Entonces, una noche, decidieron ir al sótano para hacer otra sesión de Ouija, y yo decidí dejar caer una taza de vidrio por el pozo, solo para asustarlo. Solté la copa, la vi desaparecer en la oscuridad y nunca la oí caer al suelo. Me quedé allí, confundido. Al día siguiente, bajé al sótano con uno de mis amigos y la taza estaba allí, colocada en el medio del piso del hueco del ascensor. La copa estaba en posición vertical e intacta. Eso me asustó mucho, porque sería imposible que alguien entrara al hueco del ascensor y colocara la taza allí de esa manera. La taza debería haberse roto en pedazos, ya que la arrojé desde el 10º piso contra un piso de cemento. El mundo entero se ha ralentizado para mí un par de veces en mi vida. Mi mejor suposición es que algún tipo de pico de adrenalina hace que mi cerebro se acelere. Después de que asesinaron a mi hermano pequeño, a la mañana siguiente estaba hablando con un amigo y él mencionó que otro tipo con el que iba a la escuela secundaria con mi hermano menor había muerto en un accidente automovilístico un par de semanas antes. Más tarde, ese día, saqué de mis pantalones un trozo de papel con el número y el nombre de ese tipo. Recuerdo vagamente haberme encontrado con él aproximadamente un año antes en un club donde me dio su número. Juro que había usado y lavado estos jeans al menos una docena de veces desde que me encontré con este tipo. Todavía no entiendo cómo estaba ese papel allí, y recién lo encontré entonces. Llamé al tipo y hablamos mucho. Eso realmente me ayudó a lidiar con la situación. Hace varios años llegué a casa, encendí mi PC y estuve navegando un rato por internet. Recuerdo claramente que vi un video sobre Matrix, y después me quedé mirando por la ventana unos segundos. Y entonces, de repente, me desperté sentado en mi silla. Miré el monitor y estaba apagado. Pensé, qué extraño, debo haberme quedado dormido. Así que moví el mouse para sacar la computadora del modo suspensión. No pasó nada. Seguí moviéndolo, cada vez más confundido, hasta que noté que algo me dejó helado. El cable de alimentación ni siquiera estaba enchufado. La computadora no podía haberse encendido. Para empezar, nunca había estado prendida. Me quedé mirando al escritorio, tratando de procesarlo. Todo lo que recordaba, encender la PC, navegar, ver el video, mirar por la ventana, se sentía completamente real. Ese momento me dejó desconcertado durante mucho tiempo. Supongo que debía haber llegado a casa, sentarme, quedarme dormido y soñar todo lo demás. Al menos eso espero. Tengo un collar budista de jade que compré en China hace unos 10 años. De vez en cuando desaparece durante meses, solo para reaparecer en algún lugar totalmente obvio, mi escritorio, la cómoda, un cajón que uso todos los días. Ya ni me sorprende. Simplemente digo que se fue de viaje y que eventualmente regresará. Hace más de una década, cuando éramos adolescentes, unos amigos y yo estábamos merodeando por fuera de un museo. En el césped encontré una brújula taoísta de Feng Shui, de esas que se usan para adivinación y orientación espiritual. Es una Luopan. La he conservado desde entonces, y también desaparece, como regularmente. La he perdido durante meses enteros antes de que vuelva a aparecer. Con el tiempo, he llegado al punto en que, cuando desaparece, simplemente me encojo de hombros y digo algo como, va, siempre vuelve. Y, efectivamente, semanas o meses después la encuentro debajo de un cojín del sofá o en algún otro lugar donde definitivamente no debería estar. Es extraño. Para ser honesto, desde que me mudé a mi casa actual ya no ha vuelto a desaparecer. Quizás decidió que sus días de exploración terminaron y que ya es hora de establecerse. Edith, me encanta que mi comentario más votado sea sobre esa maldita cosa. De alguna manera rara, siento que se da cuenta. Y para cualquiera que tenga curiosidad sobre cómo es, busquen en Google Brújula Luopan.
Eso es exactamente lo que es.